Bien, vamos a continuar. A continuación presentamos también al ponente, Fray Martín Carbajo Núñez, OFM, y vamos a dar a continuación un poquito más de referencias sobre él. Él es doctor en Teología Moral, técnico especialista en Informática de Gestión, licenciado en Filosofía Germánica, miembro del Foro Internacional sobre Ética de la Comunicación y el Pensamiento Ético Económico. Ha asumido diversos cargos como rector, vicerrector y decano de diversas universidades. Actualmente es profesor en el Pontificio Ateneo Antunianum de Roma, profesor también en la Academia Alfonsiana, Pontificia Universidad Lateranense, Roma. Él nos trae la ponencia Ser educador franciscano hoy. Todo está conectado. Me alegro mucho de poder estar con ustedes, es un placer. Ya he estado varias veces ahí, he dado varias semanas y ahora es una nueva oportunidad de aprender juntos, porque educar es aprender juntos. No sé si empiezo ya con la exposición o quieren, no sé, porque necesitaría compartir, sí, voy a compartirla. Entonces, yo he pensado de hacer una exposición de unos 35 minutos y después dejar tiempo para las preguntas, porque considero que las preguntas es más, tal vez más importante que el hacer una exposición solamente hablando yo. Por tanto, la exposición durará 35 minutos y después estoy aquí para responder a todo lo que ustedes quieran. Si les parece bien, podemos empezar. Correcto, padre. Bienvenido. Me han pedido que les hable sobre ser educador franciscano hoy. Todo está conectado. Teniendo en cuenta que me dirijo a educadores franciscanos, indicaré que la educación es imprescindible para poder avanzar hacia la ecología integral. Todo está conectado. Y más concretamente mostraré el papel que la espiritualidad franciscana y la escuela y la universidad pueden desempeñar en este sentido. Para ampliar lo que aquí les digo, les muestro en esta pantalla algunos de los libros que he publicado sobre este tema. En la parte superior izquierda tienen Ser franciscano en la era digital, los retos de la comunicación y de la ecología integral. En ese libro podrán ver muchas de las indicaciones que les daré hoy. Un libro que ha sido traducido, lo ven abajo en italiano, y en la parte derecha en inglés y también en portugués. Arriba, en la parte superior derecha, tienen los libros que he publicado sobre Todo está conectado, sobre la ecología integral. Por tanto, para ampliar la lectura, este sería una buena posibilidad. La espiritualidad ofrece las motivaciones que precisamos para alimentar una pasión por el cuidado del mundo, llevándonos incluso a experimentar la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres, es decir, permitiéndonos alcanzar la experiencia mística. Necesitamos esos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Les aclaro ya que los números, cuando aparecen entre paréntesis sin más indicaciones, se refieren siempre a la encíclica Laudato Si. La escuela y la universidad pueden desempeñar un papel importante en este camino educativo, si logran integrar armoniosamente la adquisición de conocimientos con el servicio social a la comunidad, lo que suele llamarse service learning. Las ideas y los conocimientos no bastan. En lugar de limitarse a una función meramente instrumental y transmisora, la universidad debe reforzar
la visión holística de la realidad y las relaciones familiares en el hogar común. Está comprobado, de hecho, que incluso a nivel interno, la calidad de la relación entre profesores y estudiantes condiciona el éxito de la educación. Una educación fructífera, dice la Congregación para la Educación Católica, no depende fundamentalmente ni de la preparación del profesor ni de las competencias de los alumnos. Depende más bien de la calidad de la relación que se establece entre ellos. Esta cita está tomada del Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global. La universidad debe cooperar también con otros ámbitos educativos. Entre ellos, la encíclica Laudato Si menciona la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. La educación no termina en las aulas de las escuelas o de las universidades, sino que se afirma principalmente respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar y el derecho de las iglesias y de los entes sociales a sostener y colaborar con las familias en la educación de los hijos. Es una cita del Papa Francisco. La educación es esencial para cambiar la mentalidad individualista que subyace al paradigma tecnocrático imperante. Es necesario restablecer las 4 relaciones familiares fundamentales: con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Relaciones que corresponden a los 4 niveles del equilibrio ecológico: espiritual, interior, social y natural. Esto exige revisar las bases filosóficas y antropológicas que han prevalecido en la sociedad occidental, para así poder sentar las bases de un nuevo paradigma relacional. En esta línea, la encíclica Laudato Si habla de la ecología integral y afirma que todo está conectado. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. En la pantalla tienen un esquema de lo que será mi exposición, los distintos puntos que iré desarrollando. Como ven, en la primera y segunda parte de mi presentación mostraré el papel que la espiritualidad franciscana puede desempeñar en el camino educativo hacia la ecología integral. Después, ya en la segunda parte, estudiaré la importancia de la escuela y de la universidad en el restablecimiento de una visión holística de la realidad y en el fortalecimiento de las relaciones familiares a todos los niveles. La espiritualidad es fundamental en el camino educativo hacia la ecología integral. Si no se aprende a cuidar la interioridad, no se puede cuidar lo exterior y viceversa. Lo mismo puede decirse del binomio identidad-alteridad. Todos necesitamos madurar una espiritualidad y una mística que nos ayuden a percibir la realidad de manera integral, como un gozoso misterio de comunión y relaciones. En su teoría de la iluminación, Buenaventura identifica 4 grados de luz en el conocimiento humano: exterior, inferior, interior y superior, e invita a tener la mirada profunda del místico.
dice: nadie crea que le basta la lectura sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la observación sin la alegría, la actividad sin el celo divino, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la divina gracia, la reflexión sin la sabiduría divinamente inspirada. La espiritualidad purifica nuestros corazones y nuestras relaciones, ofreciéndonos valores y motivaciones para vivir de una manera más auténtica, sobria, fraternal y satisfactoria. Con prácticas como el ayuno, la abstinencia y la limosna, nos ayuda a vivir en comunión con todo lo que nos rodea, a comprender que menos es más y a crecer en la capacidad de gozar con poco. Buenaventura afirma que el pecado nos ha nublado la capacidad de percibir inmediatamente el reflejo de la Trinidad en cada criatura. Por tanto, necesitamos recuperar esta mirada distinta para poder contemplar el mundo desde dentro y hacer posible la conversión ecológica. Sin la capacidad mística y contemplativa, somos incapaces de escuchar a los demás y de oír la voz paradójica y silenciosa de las criaturas, que nos hablan sin que se pueda oír su voz. La contemplación y la experiencia mística son aún más necesarias en nuestro mundo tecnificado, que es incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas. Estamos sometidos al ruido dispersivo de la información y a un flujo continuo de datos que supera nuestra capacidad de reflexión y juicio. La falta de reflexión puede llevarnos a la superficialidad y al empobrecimiento cultural, causando confusión y desorientación. Hoy en día tenemos muchas respuestas. Basta buscar en Internet, allí hay de todo. Pero no sabemos formular las preguntas fundamentales. En este contexto debemos aprender a habitar el silencio, para reflexionar, discernir, meditar, saborear el ritmo suave y lento de la vida. Esto es muy importante también en la educación. En el camino educativo hacia la ecología integral, se debe potenciar la lógica de la gratuidad y la vía de la belleza, via pulcritudinis. En efecto, una adecuada educación estética nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. El místico tiene esta mirada contemplativa y es capaz de percibir y valorar lo bello, dice Querida Amazonia, el número 56, ampliando así los horizontes más allá de los conflictos. Este lenguaje evocador y simbólico permite centrar la atención en un horizonte que ayuda a superar las polaridades y las dialécticas conflictivas, descubriendo en el rostro del prójimo el esplendor de la imagen de Dios. Buenaventura afirma que la lectura racional de la naturaleza debe ser completada con la lectura simbólica. En efecto, sólo el contemplativo puede entender la dignidad y la belleza global del libro de la naturaleza. Esa belleza tiene su fuente en la Trinidad. Una educación y evangelización sin belleza
no atraen ni enamoran a nadie. No es posible amar lo que no es bello, decía San Agustín. Y por eso la vía de la belleza es un modo significativo de expresar la espiritualidad. Esta visión estética y contemplativa de la creación debe ir acompañada de un enfoque integral que incluya diferentes disciplinas: teología de la creación, espiritualidad, cosmología, etc. Hasta ahora, la teología de la creación ha sido descuidada. Por otra parte, se ha insistido en la naturaleza caída a causa del pecado y por tanto necesitada de redención, olvidando que las realidades empíricas concretas son también objeto de la espiritualidad. El Verbo encarnado no nos redime de la materia, sino con la materia y con el cuerpo. No es casualidad que Francisco de Asís orara repitiendo Deus meus et omnia. En efecto, él veía todas las cosas en Dios y a Dios en todas las cosas, como dice San Buenaventura. La crisis socioambiental va unida a la crisis de la familia y de la espiritualidad. En realidad se trata de una única crisis. Para superarla, debemos dejarnos inspirar por una espiritualidad mística al estilo de San Francisco de Asís, dice el documento final del Sínodo de la Amazonia. Retomando la experiencia y las intuiciones de Francisco de Asís, Buenaventura afirma que para llegar a la verdadera sabiduría necesitamos una triple mirada: al mundo sensible con los ojos de la carne, al mundo interior del alma con los ojos de la razón y a Dios con los ojos de la contemplación. El Verbo increado es el libro de la sabiduría, prosigue San Buenaventura. En toda la creación, la multiforme sabiduría de Dios reverbera de él, y en él como en un espejo que contiene la belleza de toda especie y de toda luz, y como en un libro, donde según los profundos arcanos de Dios se encuentran descritas todas las cosas. El enfoque místico del pobrecillo de Asís es especialmente evidente en dos de sus escritos: el Cántico de las Criaturas y las alabanzas al Dios Altísimo. Resulta significativo que las cualidades que asigna a las criaturas en el primer escrito sean las mismas que atribuye al Dios Creador en el segundo. Ante todo, Francisco muestra una mística, una espiritualidad ecológica y un modo holístico de estar en comunión vital con todas las criaturas. En ellas reconocía, amaba y alababa al mismo Hacedor, descubriéndose a sí mismo como un hermano universal, dice la leyenda menor de San Buenaventura. Incluso llega a personalizar las criaturas, y así habla del hermano Sol, de la hermana Madre Tierra. En efecto, él era un místico y un peregrino, que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Juan Pablo II elogió su mirada contemplativa, propia de quien no pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don. Él, dice Benedicto XVI, no es sólo un ambientalista o un pacifista, en el sentido que hoy damos a estos términos.
sino sobre todo un hombre convertido. De hecho, su actitud de hombre de paz, de tolerancia, de diálogo, nacía siempre de la experiencia de Dios amor. Papa Francisco añade que la visión del pobrecillo de Asís es integral. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Una buena educación escolar, veremos en este segundo punto de mi exposición, una buena educación escolar, decía, en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Continuando esta educación inicial, la universidad debe impulsar la investigación para conocer los problemas ambientales y saber cómo abordarlos. No puede limitarse a transmitir información técnica y científica. Su formación debe ser integral, orientada a transformar el corazón y la mente, promoviendo una ciudadanía ecológica y solidaria. Así pues, la escuela y la universidad deben ayudar a que mejoren las 4 relaciones fundamentales del ser humano y se fortalezca el papel de la comunidad en la tarea formativa. El Papa Francisco lo recordaba recientemente. Decía, como universidad, como centros educativos, como docentes y estudiantes, la vida nos desafía a responder a estas 2 preguntas. ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Dónde está tu hermano? El actual paradigma tecnocrático reduce todo a objeto de análisis y disección, a un saber para dominar. Por el contrario, la concepción franciscana de la ciencia lleva a reconocer el misterio del otro, a crecer en sabiduría y en capacidad de amar. De ahí la importancia de la colaboración entre la ciencia y la religión. Einstein decía que la ciencia sin la religión es coja. La religión sin la ciencia está ciega. La búsqueda de la unidad en la diversidad, típica de la vida familiar auténtica, debe continuar también en la escuela y en la educación universitaria. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad, dice Evangelium Gaudium. Este enfoque multidimensional requiere construir una aldea de la educación, donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Esa educación abierta e inclusiva fomenta la individualidad en lugar de individualismo. Es muy distinto individualidad e individualismo. Es decir, pone en el centro a la persona concreta, singular, pero intrínsecamente social. Además, busca superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones. El verdadero servicio de la educación es la educación al servicio. O mejor aún, la educación como servicio. Los estudiantes, profesores e investigadores deben hacer fructificar sus talentos, no tanto para autopromocionarse. Por tanto, la escuela y la universidad deben formar personas dispuestas a servir a la comunidad, en lugar de reducirse a transmitir conocimientos.
deberán también fortalecer la sociedad cognitiva y la ciudadanía planetaria, persiguiendo un bien común que realmente incorpora a todos. Evangelii Gaudium, número 236. Esta educación inclusiva e interdisciplinar fomenta una visión holística de la realidad, que no se reduce a la suma de las partes individuales. En efecto, el todo es superior a la parte. La unidad es superior al conflicto. El tiempo es superior al espacio. Estos principios que el Papa presentó en Evangelii Gaudium y que después repite en Laudato Si, muestran esa dinámica, esa oposición polar que el Papa toma del filósofo Romano Guardini, se inspira en ese filósofo. El Papa reconoce que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar la actual crisis socioambiental. Estamos en una cultura obsesivamente centrada en la soberanía del hombre, como especie y como individuo, con respecto a la realidad. Tratando de llenar este vacío, la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium pide que las universidades eclesiásticas sean laboratorios culturales. En el ámbito cultural, dice, de la formación académica y de la investigación científica, deberán asumir un compromiso generoso y convergente que lleve hacia un cambio radical de paradigma y hacia una valiente revolución cultural, sobre todo respecto al método utilizado. De hecho, Veritatis Gaudium invita a asumir la y la transdisciplinariedad, ejercidas con sabiduría y creatividad, para que nazcan nuevos modelos de progreso y desarrollo. La educación no puede ser entendida como un modelar al otro, inculcándole valores e ideales previamente elaborados. Eso sería instruir, no educar. En su labor pastoral y formativa, el educador tiene que desarrollar la creatividad propia del artista, porque no existen propuestas siempre válidas que se puedan aplicar en modo automático. Más que un trasvase lineal, la educación es un proceso de asistencia recíproca, en el que todos se ayudan para que cada uno descubra lo que ya es y aprenda a ser cada vez más él mismo. Por tanto, desarrollarse plenamente, no ser uno distinto a lo que ya es. Más que transmitir un programa, la educación es una alianza para avanzar juntos hacia la verdad, respetándose mutuamente. Por eso el Papa habla también de un pacto educativo global. Paulo Freire sostiene que no se trata de educar al otro, sino de educarnos juntos, afrontando los retos de cada día. Nadie educa a nadie, dice. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Por tanto, la interpretación de la comunidad es decisiva. Veritatis Gaudium invita a promover una verdadera cultura del encuentro, para alcanzar una pluralidad de saberes a través del diálogo, la fraternidad, el discernimiento y la colaboración en red. Es indispensable la creación de nuevos y cualificados centros de investigación, dice, en los que estudiosos procedentes de diversas convicciones religiosas y de diferentes competencias científicas puedan interactuar con responsable libertad y transparencia recíproca,
a fin de entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. De hecho, educar exige entrar en diálogo sincero y leal, superando la indiferencia globalizada de esta sociedad que nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Caritas in Veritate, número 19. El Sínodo de la Amazonia propuso un método inductivo de educación que da prioridad a lo local sobre lo global. Partiendo de lo local, el Sínodo llega finalmente a una visión global de toda la realidad. De hecho, el Sínodo se centró en una zona geográfica específica, pero tuvo una resonancia universal, mostrando que los desafíos de la Amazonia son también los nuestros. También hablando de la Iglesia, siempre decimos que en cada iglesia local está presente la Iglesia entera. El Sínodo también afirmó la importancia de la vía de la belleza y en su documento final nos invita a aprender de los pueblos indígenas, concretamente de su visión cultural. El pensamiento de los pueblos indígenas, dice, ofrece una visión integradora de la realidad, que es capaz de comprender las múltiples conexiones existentes entre todo lo creado. Esto contrasta con la corriente dominante del pensamiento occidental, que tiende a fragmentar para entender la realidad, pero no logra volver a articular el conjunto de las relaciones entre los diversos campos de conocimiento. La universidad debe afrontar también la carencia de solidaridad y de empatía que vemos en nuestro mundo globalizado. Nuestras sociedades, en efecto, se caracterizan por un creciente individualismo y por la división. Curiosamente, los usuarios más frecuentes de las nuevas tecnologías de la comunicación tienden a ser los menos empáticos. Esto es curioso. Aquellos que están más conectados con Internet, redes sociales, tienden a ser los que menos empatía muestran. A nivel mundial, una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, lo que priva a muchas personas de una vida digna. Para hacer frente a estos desafíos, la universidad debe ayudar a habitar la educación, insertándola en la red de la vida, con sus rostros, lugares y vínculos. Bien integrada en la realidad concreta, la universidad ayudará a que las personas reflexionen sobre las necesidades sociales. Asimismo, promoverá debates e iniciativas concretas para que todos se sientan animados a aumentar sus conocimientos y sus habilidades a través del servicio solidario a la comunidad, el Service Learning. Por tanto, la actividad educativa unirá armoniosamente el aprendizaje y el servicio social a la comunidad en que se vive, fortaleciendo los valores de la ciudadanía activa y del cuidado del medio ambiente. Conclusión. Contradiciendo la actual visión conflictiva de la sociedad, darwinismo, en mi presentación he subrayado la necesidad de cambiar la ecología mental para poder llegar a la ecología integral. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto lo absurdo de la actual ideología tecnocrática e individualista.
necesitamos iniciar un serio camino educativo hacia una visión más holística e integral de la realidad, que nos ayude a fortalecer los bienes relacionales por encima de los bienes económicos y a restaurar nuestras 4 relaciones fundamentales: con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la creación. En este camino educativo, la familia, la espiritualidad y la universidad tienen que asumir un papel fundamental, abarcando todos los aspectos, como viene indicado en esa imagen que les presento. Los datos que ofrece la ciencia no son suficientes por sí solos para provocar un cambio de mentalidad y de estilo de vida. Ante todo, necesitamos motivaciones internas. Si no nos sentimos hermanos y hermanas de las criaturas, todo lo demás resta teoría. Podemos tener muy buena voluntad, pero al final no somos capaces de ser realmente solidarios porque nos falta esa motivación interior. El Papa Francisco reitera que las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. De hecho, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Por tanto, necesitamos sentirnos íntimamente unidos a ello. Es necesario, por tanto, emprender un camino educativo que fortalezca en todos la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Las diferentes áreas de la educación, escuela, universidad, familia, espiritualidad, medios de comunicación, catequesis, etc., deben promover una perspectiva holística que subraye la relación e interdependencia de todos los seres, incluyendo al ser humano. De esta manera, el hombre, la mujer y todas las criaturas podrán volver a tenderse amigablemente la mano. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y bien, qué importante el mensaje que nos ha traído Fray Martín Carbajo, en el cual nos hace énfasis, sobre todo en la madurez espiritual. Asimismo, asumir el rol franciscano, asumir el modelo de San Francisco de Asís, integrando la ecología en nuestras actividades y, ¿por qué no, en nuestras vidas? Vamos a invitar a todos los participantes a hacer sus preguntas, que nuestro ponente va a estar gustoso de ir contestando uno por uno. Pasamos a compartir algunas preguntas que nos han llegado. La primera pregunta que tenemos indica lo siguiente. Vivimos bajo un sistema cuyo fin es ganar sin importar la vida, la naturaleza. ¿Cómo encaminar a una educación franciscana en esta coyuntura? Sí, bueno, ya he dicho que para los franciscanos el saber va unido al saborear, sabiduría va unido a saborear. La sabiduría no es solamente un conocer, un reducirlo el otro o lo otro a un objeto que domino, sino es reconocer, es entrar en el misterio del otro, admirar, contemplar. Por tanto, el sistema que tenemos es lo que el Papa denomina el paradigma tecnocrático. Sí, es un sistema que lo que importa es ganar, y entonces se utiliza todo con ese objetivo. Nosotros tenemos que, como franciscanos, que recuperar esa visión holística, esa visión que ayuda a percibir el misterio del otro, que ayuda a saborear el encuentro con el otro. Yo les estoy hablando desde Santiago de Compostela,
y aquí hay muchos peregrinos, están llegando ahora muchos, porque es el Año Santo. Y yo les decía, ¿qué es lo que más os ha entusiasmado durante el camino? Y prácticamente me venían diciendo, sí, la verdad que la mochila pesaba mucho, pero el contacto con la naturaleza, los momentos que hemos tenido de poder reflexionar sobre nuestra vida, la relación que hemos tenido con los demás, incluso también el tiempo que hemos tenido para rezar, que tantas veces lo habíamos olvidado, eso nos ha llenado. Es decir, al final están hablando de las 4 relaciones fundamentales del ser humano. Hablando de esto, del paradigma tecnocrático, me recuerdo de aquello que dice Bertrand Russell cuando habla de la ciencia. Es una cita que me gusta mucho. Tal vez la digo, no quiero alargarme mucho para dejar más tiempo a las preguntas. Dice, la ciencia en sus comienzos fue debida a hombres que tenían amor al mundo. Percibían la belleza, la vía pulcritudines, de las estrellas, del mar, de los vientos, de las montañas. Porque amaban todas esas cosas, sus pensamientos se ocupaban de ellas y deseaban entenderlas más íntimamente que lo que la mera contemplación exterior hacía posible. El mundo, decía Heráclito, es un fuego siempre vivo. De hecho, Heráclito y los demás filósofos jónicos, de los que vino el primer impulso del conocimiento científico, sintieron la extraña belleza del mundo, casi como una locura en la sangre. Pero paso a paso, dice Bertrand Russell, el impulso poder ha dominado por completo el impulso amor. ¿Cuánto necesitamos recuperar esto? En la educación, en la escuela. Enamorar a los alumnos con el conocimiento, pero no un conocimiento que reduce todo a objeto para dominar, sino para admirar, para contemplar, para reconocer que todas las criaturas son nuestras hermanas, para entusiasmarnos ante aquello que nos rodea. Entonces, si estoy de acuerdo con la pregunta, completamente, la educación franciscana iría en ese sentido, en incluir todo lo que somos, no solamente nuestra inteligencia. De hecho, para el franciscano, más que un ser racional, somos seres relacionales. Más que comprender, estamos hechos para amar. Bien, muchísimas gracias, Padre, por darnos esta orientación y estas pautas. Tenemos también otra pregunta. Una relación integral está ligada a las 4 relaciones del humano. ¿Cómo entender entonces el creciente individualismo provocado por la pandemia, Padre? Si la pandemia creo que nos ha despertado lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Mucha gente ha sabido ayudar, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha hecho ver al otro con desconfianza. También entre los países se han peleado por si las vacunas, si los recursos. Yo creo que la pandemia nos está, como decía el Papa, invitando a reconocer que si no somos hermanos, no somos capaces de afrontar los problemas globales. Yo esta crisis la relaciono mucho con otra crisis que hubo durante la peste negra en el siglo XIV en Europa. Murió 1/3 de la población europea. Era 1360 más o menos, y ya un poco antes, en 1348, había estallado una crisis económica. En aquel momento de una crisis terrible a nivel sanitario, a nivel social, murió tantísima gente, los franciscanos volvieron a proponer los principios que habían elaborado en los últimos 3 siglos. En el último siglo, desde Pietro de Juan Olivi, etc. ¿Cuáles son estos principios? El principio de la comunidad, de las relaciones. Por eso propusieron, por ejemplo, los montes de piedad a nivel económico, para que todos pudieran colaborar a construir la comunidad. En aquel momento de crisis en que la gente podía tener miedo al otro, los franciscanos reforzaron las relaciones humanas, reforzaron la comunidad cristiana. Pues esa contribución que hicieron entonces los franciscanos, tenemos que hacerla también nosotros. Esto ha sucedido casi en todas las crisis,
También con el Holocausto, con la Segunda Guerra Mundial, filósofos como Lévinas nos han invitado a reforzar el aspecto relacional, a poner en el centro al tú, no al yo. Hoy, ante la crisis económica que hemos tenido desde el año 2007 y ante la crisis sanitaria que hemos tenido ahora, estamos invitados a reforzar nuestras motivaciones internas, a reconocer que si no somos hermanos, no vamos adelante. Bueno, seguimos con las preguntas, Padre Martín. Tenemos una pregunta que nos indica lo siguiente. ¿De qué manera las familias pueden ser la motivación para los hijos en este sistema para el cuidado de la naturaleza? Si tanto la Laudato Si como la exhortación Amor et Laetitia dicen que la familia es el lugar privilegiado para la ecología integral. La familia es la primera escuela, obviamente, es la célula de la sociedad. En la familia aprendemos a valorar al otro por él mismo, por lo que es. No porque tenga más o menos, no porque me dé más o menos, es porque es mi hermano, porque es mi hermana. Allí aprendemos a ser generosos, a compartir. Por tanto, la familia es el lugar privilegiado para que podamos construir una ecología integral. Cuando falla la familia, falla también nuestra sociedad. Cuando no somos capaces de educar en la familia o cuando la escuela se separa de ella y no es capaz de integrarla, entonces algo falla. La familia es nuestro hábitat, es nuestro entorno privilegiado, donde nos sentimos mejor cuando la familia está bien, lógicamente. Por desgracia, no siempre encontramos una familia ideal, pero es allí donde experimentamos la gratuidad. Gracias, muchísimas gracias, Padre, por tan importantes mensajes. Tenemos también más preguntas. ¿Cómo educar a nuestros niños y jóvenes a través de la encíclica Laudato Si? Sí, Laudato Si habla de ecología integral. Claro, no podemos reducir la educación a algo intelectual, lógicamente. Por tanto, si es una ecología integral, tendremos que ayudar a que nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos, entremos en contacto afectuoso con la naturaleza. A que la naturaleza no sea solamente algo lejano o romántico, es algo concreto, con el que tenemos que experimentar esa cercanía. Francisco de Asís, si hacemos una distinción entre las distintas posiciones, Francisco de Asís se siente hermano de la naturaleza. No la ama porque Dios le haya dicho tienes que amar la naturaleza, sino porque se siente hermano. Es decir, no es algo heterónomo, no es una obligación que le viene de fuera. Francisco experimenta el hermano sol, la hermana luna, las estrellas. Por tanto, yo creo que educar a los niños en la Laudato Si es ayudarles a contemplar. Yo recuerdo una vez cuando era joven, un maestro nos llevó a un campo y nos dijo, muy bien, ahora os vais a sentar aquí y vais a escuchar cómo crece la hierba. Yo al principio me daba risa, pero después comprendí. Hay que experimentar el estar en contacto con la naturaleza. Experimentar que lo que está a nuestro alrededor no es algo ajeno a nosotros, que formamos parte de esta gran familia, que todo lo que hay a nuestro alrededor son nuestros hermanos y hermanas. Esa experiencia que va unida a la contemplación, que va unida a la espiritualidad. El místico es el que es capaz de ver mejor esta armonía que hay entre todo lo que existe. Claro. Y continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta nos indica lo siguiente. ¿Cómo fortalecer los valores de la ciudadanía activa en nuestro quehacer pedagógico? Ciertamente, cuando he hablado de la escuela y de la universidad, he insistido en que no se trata de educarse para ponerse en un pedestal, sino en una educación como servicio. Una educación que sea el service learning,
si falta esta conexión entre la escuela, entre la universidad y la sociedad concreta, la comunidad local en que está incluida también, entonces no hay una verdadera educación. Por tanto, una ciudadanía auténtica, una educación tiene que llevar a esa ciudadanía activa. Es decir, a sentirnos parte activa, parte importante de la labor común que se desarrolla en nuestra sociedad. El service learning es importantísimo y eso significa que quien educa y quien estudia sabe encontrar el porqué de las cosas, que no se queda solamente en el qué estudiar, cómo funcionan las cosas, sino el porqué, la razón profunda de esto que mueve a todo lo que estoy viendo. Por tanto, tenemos que reforzar las motivaciones intrínsecas. Muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta, padre. El entrenamiento en las virtudes humanas, espirituales, es importante. Una madre nos comenta, ¿no? Sé que en Japón hay un curso dentro del horario escolar que llaman el curso para la vida, donde los alumnos, los estudiantes, tienen que lavar los platos del comedor, barrer las escuelas, etc. ¿Cómo podemos educar a nuestros estudiantes franciscanos en las 4 relaciones fundamentales que usted ha hecho mención? Sí, yo creo que, bueno, a los frailes franciscanos siempre se nos ha distinguido como los frailes del pueblo. Y toda la aportación que hicieron los franciscanos, por ejemplo, a nivel económico, se les reconoce como que hicieron una contribución decisiva al desarrollo de la ciencia moderna, de la economía moderna. Todo eso partía de un hecho concreto, de que estaban al lado de la gente. Y porque estaban al lado de la gente, sentían como propios los problemas de la gente. Si comparamos a los franciscanos de entonces, por ejemplo, con Dante, Boccaccio y otros humanistas de aquella época, estos humanistas eran más bien nostálgicos, añoraban la vida pastoril, otros tiempos, decían que la comercialización estaba destruyendo aquel tipo de sociedad más humana y humanizante. Los franciscanos no caen en la nostalgia. Los franciscanos, viviendo al lado de la gente, sienten como propios sus problemas y, por tanto, intentan resolverlos. Ellos eran tremendamente pobres. Curiosamente, Pedro de Juan Olivi, por ejemplo, pertenecía al grupo de los espirituales, de los más estrictos. Era tan estricto que ni siquiera los frailes lo aguantaban. Pero, y de hecho, prohibieron sus obras. Pero a la gente le ayudó a conseguir los créditos que necesitaban. Hizo una aportación importante en el campo económico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pues ayudar a que nuestros jóvenes entren en contacto con la realidad, entren en contacto con la naturaleza, admiren y sean capaces de valorar lo que tienen a su alrededor. Es decir, que no sea solamente una educación intelectual, sino también afectiva. Que no entre solamente por la mente, sino que entre por el corazón. Este camino de los franciscanos, de hecho los franciscanos han favorecido siempre el método inductivo, el nominalismo. Por tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, buscando las maneras más adecuadas en cada lugar, para que nuestros alumnos y nuestros profesores respondan a la comunidad. Tienen que conocer la comunidad. Tienen que tener actividades en que entran en contacto con la comunidad. Tienen que conocer su historia. Tienen que conocer el por qué han llegado ahí, cuáles son sus raíces, apreciar lo que tienen. Si no, pues nada, será todo teórico. Imbuirse. Y solamente así podrán responder de una manera integral, no solamente intelectual. Muchísimas gracias, padre. Estamos seguros de que toda la información brindada va a hacer de que nosotros, los docentes franciscanos, asumamos nuestro rol justamente de docente franciscano, que es una gran responsabilidad en temas de educación. Bien, vamos a
agradecer también a todas las personas que han hecho sus preguntas, que han participado activamente, dando pues este dinamismo que así tiene que ser, que nos caracteriza en estos congresos que siempre los llevamos a cabo en el Colegio San Francisco de Asís. Ahora vamos a dar también el uso de la palabra a Fray José Hidalgo Benavides, quien tiene a cargo de dar las palabras de agradecimiento al ponente. Estimado y apreciado, querido Martín, en este clima de fraternidad franciscana, quiero agradecerte mi gratitud por tu buen corazón generoso de haber estado con nosotros en esta mañana, acompañándonos en este momento de formación para nuestros maestros franciscanos y de espiritualidad de nuestro seráfico Padre. Que Dios, nuestro bueno, y San Francisco de Asís bendigan tu servicio y tu misión en la orden, en la iglesia y donde estés. Desde la ciudad imperial del Cusco, te hacemos simbólicamente la entrega de este niño Manuelito de la Espina, para que él sea quien premie tu esfuerzo y dedicación por fortalecer la espiritualidad franciscana en la educación de nuestros maestros franciscanos. Gracias por estar entre nosotros. Un abrazo fraterno y nuestras oraciones en Cristo del Evangelio y nuestras oraciones y bendiciones desde San Francisco. Te esperamos en el Cusco. Gracias y nuevamente, paz y bien. Paz y bien, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir. Bien, él es Fray Martín Carbajo Núñez y nos ha acompañado desde Zamora, España. Muchísimas gracias, Padre.